Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos 1. Código de asignatura 27405. Código de horario 6233. Profesor José Ángel Martínez. Estudiantes: Yulisabel Herrera, Yarixel Walker. Estudiantes de tercer año de la licenciatura en Español, Facultad de Humanidades. A continuación, presentaremos nuestro proyecto final que englosa módulos trabajados en clase, en los cuales son el expansionismo norteamericano, destino manifiesto, doctrina Monroe, la política del gran garrote y del buen vecino, la fiebre del oro en California y el ferrocarril de Panamá, rivalidades anglosajonas por el control de América Central, construcción del canal francés y estadounidense, la historia del general Victoriano Lorenzo, la separación de Panamá de Colombia, la verdadera historia de la separación. El expansionismo norteamericano. La llamada expansión extracontinental se dio a finales del siglo XIX y llevó a los norteamericanos a trascender los límites del continente americano para adquirir territorios alejados de los Estados Unidos. Los Estados Unidos experimentaron un fuerte crecimiento económico, sobre todo a partir de la década de 1830. Ello se debió a la disponibilidad de una mano de obra abundante y joven, el desarrollo de las innovaciones técnicas, especialmente en la industria textil y en la navegación a vapor. La expansión norteamericana fue de 1818 a 1819. El objetivo siempre fue el mismo: garantizar a los Estados Unidos el dominio económico y el control de los recursos naturales de América Latina. Hay que recordar que América Latina y el Caribe suministran el 31% del petróleo importado por Estados Unidos, es decir, más que el total de todos los países del Medio Oriente. La causa de la expansión. La República de Vermont fue uno de los primeros territorios en anexarse a los Estados Unidos. El desarrollo del comercio y la economía europea aumentaron la necesidad de los europeos de disponer de metales preciosos para acuñar monedas. Este fue uno de los motivos de la expansión. La doctrina Monroe fue una política asumida en 1823 por los Estados Unidos, gobernado por el presidente James Monroe, de allí su nombre. Respecto al resto del continente americano, y cuyo espíritu se resume en la frase América para los americanos, la doctrina Monroe consistía en considerar cualquier intervención europea en los destinos de los países americanos como un agravio a los Estados Unidos que ameritaría una respuesta inmediata y contundente. Esta medida fue de particular repercusión en la política internacional de la época, pues coincide con las luchas emancipatorias de numerosas y antiguas colonias europeas, enfrentándose al colonialismo, imperialismo directamente y sirviendo de garante a las nacientes repúblicas latinoamericanas. Si bien la doctrina Monroe fue emitida en un momento en que los Estados Unidos carecía de poder militar, para sustentarla luego tomaría importancia en la definición de las relaciones internacionales entre la nación norteamericana y el resto del continente, por lo que a menudo se considera como un anuncio del futuro imperialismo estadounidense. La doctrina fue ideada por John Quincy Adams, quien sería presidente de los Estados Unidos luego de Monroe, pero presentando por este último al Congreso de la Nación en su sexto discurso sobre el Estado de la Unión.
La doctrina fue tomada inicialmente con escepticismo, pero más adelante con sumo entusiasmo, a medida que el área de influencia estadounidense en el resto de América creía. No se llamó doctrina Monroe, sino hasta mucho después, con la célebre frase de América para los americanos. La doctrina Monroe estipulaba como un asunto de importancia estratégica para los Estados Unidos el apoyo en la lucha independentista del resto del continente, considerando como una amenaza su también reciente adquirida soberanía, cualquier afianzamiento del poder imperial europeo en América. Este anuncio tuvo un efecto doble entre los intelectuales y políticos latinoamericanos, ya que por un lado agradecían el apoyo estadounidense en su lucha contra las potencias europeas en la Santa Alianza, pero por el otro temían desde temprano la injusticia que dicha resolución le otorgaba a los Estados Unidos en su naciente república. Las causas de la doctrina Monroe fueron el pronunciamiento político que se dio fundamentalmente al interés de los Estados Unidos por protegerse de la presencia europea en sus cercenarias, ya que su república independiente había sido por fin conquistada militarmente en 1783 y se hallaba muy débil para resistir nuevas campañas coloniales. Los puntos fundamentales de la doctrina Monroe son: los continentes americanos no deben ser considerados ya como objeto de futuras colonizaciones por parte de potencias europeas. El sistema político de las potencias aliadas en esencialmente destino de América. Cualquier tentativa de ella para extender su sistema a cualquier porción de nuestro hemisferio sería considerada por nosotros como peligrosa para nuestra paz y seguridad. En la Segunda Guerra entre potencias europeas, por cuestiones propias de ellas, no hemos tomado nunca parte alguna, ni interesa a nuestra política que la tomemos. Destino manifiesto. La doctrina del destino manifiesto es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de las fronteras. A esta mentalidad se le conoció como el destino manifiesto. Actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España en 1898 para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase por la autoridad divina o de Dios. Se aplica en 1898, cuando Estados Unidos se involucra en la guerra con España por la posesión de Cuba y posteriormente en el periodo de 1901 a 1914, en la cesión de Panamá para señalar los hechos más significativos. El destino manifiesto es una frase que se acuña por primera vez en 1845, donde el periodista John O. Sullivan en 1845 en un artículo publicó en la revista Democratic Review de New York, donde publica un artículo en el que apoyaba que Texas pasase a formar parte de los Estados Unidos. Con el destino manifiesto se ha legitimizado y legitima cualquier intervención militar sobre otras naciones, en nombre de Dios, de la democracia y de la libertad estadounidense. Ha promovido dictaduras militares en diversos países de Centro y Sudamérica. En resumen, podemos decir que esta doctrina Monroe afirmaba que Estados Unidos actuaría a fin de evitar cualquier intervención extracontinental, esencialmente
de uno de los países europeos, las consecuencias de la doctrina Monroe Destino manifiesto. La doctrina del destino manifiesto es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de las fronteras. A esta mentalidad se le conoció como el destino manifiesto, actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España en 1898, para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera. Esta ideología podría resumirse en una frase: por la autoridad divina o de Dios. Se aplica en 1898, cuando Estados Unidos se involucra en la guerra con España por la posesión de Cuba y posteriormente en el periodo de 1901 a 1914 en la sucesión de Panamá. Para señalar los hechos más significativos, el destino manifiesto es una frase que se acuña por primera vez en 1845, donde el periodista John O. Sullivan, en 1845, en un artículo, publicó en la revista Democratic Review de Nueva York, donde publicó un artículo en el que apoyaba que Texas pasase a formar parte de los Estados Unidos. Con el destino manifiesto se legitimiza cualquier intervención militar sobre otras naciones. En nombre de Dios, de la democracia y de la libertad estadounidense, ha promovido dictaduras militares en diversos países de Centro y Sudamérica. La política del gran garrote y del buen vecino. La política del gran garrote o Big Stick es el nombre con que se conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses de principios del siglo XX. La frase tomada de un proverbio del África occidental era: "Speak softly and carry a big stick, you will go far", aplicada a la política de Estados Unidos en América Latina. La frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente los ribereños del Mar Caribe, con una intervención armada. Señala el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial. En América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense, justificada en la marcada extensión del derecho de Estados Unidos a intervenir en asuntos de otros países, en defensa de los intereses de ciudadanos. En los años 30 del siglo XX se lanza la llamada política del buen vecino, que tendría como mayor objetivo el tratar de restablecer el comercio interamericano, que había entrado en decadencia por la crisis económica y la caída en el mercado de capitales durante los años 1929. Con esta nueva política de Estados Unidos, renunciaba a la posibilidad de intervenir militarmente en asuntos internos de los países latinoamericanos, con el pretexto de proteger sus inversiones. En su primer discurso de posesión, el presidente Franklin D. Roosevelt dijo: "En la esfera de la política mundial, yo dedicaré esta nación a la política del buen vecino. El vecino que de modo resultó se respeta a sí mismo y al hacerlo a los derechos de los otros. El vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de sus acuerdos y con un mundo de vecinos.
En este sentido, el presidente Roosevelt rechazó la intervención de los estados nacionales soberanos en América y por el contrario impulsó la seguridad mutua contra los agresores y fomento del desarrollo económico, con el fin de obtener mejores condiciones de vida. De esta forma se legitima la injerencia y la supuesta custodia de los Estados Unidos en América Latina. Al retomar el discurso de la doctrina Monroe que decía, América para los americanos, con esto afianzó una dirección ideológica a partir de la cual se concibe, se define y se aplica la seguridad nacional. En 1850, el amplio crecimiento económico registrado en el Istmo, producto de la denominada fiebre del oro de California, trajo como consecuencia la construcción de una vía férrea, obra que es terminada en 1855. La construcción de dicha obra representó en su momento una verdadera hazaña de ingeniería. También representó un auge económico vertiginoso que trajo como consecuencia una amplia y variada inmigración de grupos étnicos de todas partes del mundo que nos han ayudado a ser un país multicultural y multitécnico. Pero aparte de todo, los beneficios que el país tuvo en dicha coyuntura histórica, hay que resaltar lo sucedido en el periodo posterior, pues luego del agotamiento de dichas minas, devino en el Istmo una descendencia económica producto del espejismo de un crecimiento económico acelerado que llevó a nuestras clases dirigentes a abandonar el sector primario. Traigo a colación dicho periodo histórico porque me parece que hay un inmenso parecido con la cultura coyuntura. Claro, cierta diferencia, pues en el actual periodo nos hemos inventado nuestra propia fiebre de oro que viene a ser la ampliación del canal. Pues la ampliación del canal ha ejercido un poder de atracción tanto de inmigrantes y de capitales, que nos han ubicado en una burbuja económica y dicha burbuja ha evitado que la crisis financiera mundial nos afecte. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero en estos momentos nos encontramos como en 1850 con un crecimiento económico acelerado y un abandono sistemático del sector primario. Parece que nuevamente nuestra clase dirigente se está deslumbrando con el brillo de esta nueva pepita de oro, pero igual que en el pasado, somos la clase menos favorecida la que nos llevamos la peor parte. El siguiente tema trata de las rivalidades anglosajonas por el control de la América Central, en donde los Estados Unidos se interesó por América Latina en el siglo XVIII, cuando los comerciantes y cargadores de Inglaterra aprovecharon las oportunidades comerciales que les ofrecían las colonias españolas en el Caribe. Ahí había esclavos para ser comprados por los dueños de las plantaciones de las Antillas y también palos de Campeche o de tinte para ser extraídos de la selva centroamericana. El pescado, que también era traído del norte, podía intercambiarse por azúcar y el tabaco, procedentes de la región latinoamericana. Los que estaban involucrados en esas operaciones comerciales violaban las restricciones que se habían impuesto por Gran Bretaña y España. Pero en América los colonistas tenían pocos escrúpulos legales cuando se trataba de obtener ventajas económicas, ya que en 1823 el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, anunció la frase "América para los americanos". No obstante, la frase de Monroe se convirtió más bien en América para los americanos. El destino manifiesto de su país era extenderse por todo el continente cumpliendo una misión asignada por la providencia para imponer libertad y el autogobierno, una nación del progreso de la libertad individual, libertad universal y a la igualdad de los derechos. Era el centro de unión de los Estados Unidos.
El gran ejemplo de la correlativa igualdad que avanzaría hacia el cumplimiento de su misión era establecer en la tierra dignidad moral y la salvación del hombre, la inmutable verdad y la beneficencia de Dios. Para ello es que América ha sido escogida. También les puedo mencionar uno de los temas que para mí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque habla de Panamá, ya que este tiene muchos recursos naturales para disfrutarlos, como sus hermosas playas a lo largo de todas las playas del Pacífico y del Atlántico, una exuberante vegetación con una gran diversidad de flora y fauna, numerosas islas a lo largo de sus costas hermosas, colecciones de coral y mucha variedad de peces. De manera que el tema principal es la construcción del canal francés y estadounidense. Algunos puntos más destacados sobre la construcción del canal francés y estadounidense. El 14 de enero de 1869, Nueva Granada y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado para la construcción de un canal interoceánico por Panamá, pero dicho tratado no fue aprobado por el Congreso granadino. En 1869 sucedieron dos acontecimientos internacionales que de una manera u otra influyeron en el Istmo de Panamá. Por su parte, los franceses inauguran el Canal de Suez y su constructor, Ferdinand de Lesseps, se convirtió en la figura central del orgullo nacional. En el siglo XIX el mundo necesitaba un canal interoceánico, en donde se pudiese unir el océano Atlántico con el océano Pacífico. El hombre buscaba dividir la tierra en dos, que este era un desafío al poder destructor de la naturaleza. Francia y Estados Unidos se enfrentaron en una competencia implacable para construir el canal y asegurarse el dominio del mundo. El diplomático Ferdinand de Lesseps fue el centro de la atención pública, luego de haber logrado la construcción del canal de Suez en Egipto. Este redobló la apuesta de lograr la construcción de un canal por el Istmo de Panamá. Los estadounidenses buscaron una ruta más rápida que los franceses. El militar estadounidense Thomas Selfridge dirigió en 1870 la llamada Expedición del Darién, cuyo propósito era determinar las condiciones para un canal interoceánico. Sin embargo, no resultó por la aparición de las enfermedades y por el clima azotador de Panamá. Selfridge entregó su informe en Washington. Este estaba seguro de poder convencer a los americanos de que la ruta por Panamá era imposible y que debían buscar otra alternativa. Ferdinand convoca a Lucien Napoleón Bonaparte Weiss. Este era ingeniero naval, sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. Este personaje encontró el Océano Pacífico. Él buscaba ser ilustre y que su nombre quedara en la historia. Rápidamente había firmado un acuerdo con Colombia para la construcción de un canal por su territorio, mientras que los estadounidenses buscaban la forma de construirlo por Nicaragua. Ferdinand de Lesseps analiza el proyecto junto a Lucien y su hijo Charles, un joven experto en empresas y negocios, y el primer gran admirador del héroe nacional, y el único con el gran valor para poder enfrentarlo. Los mejores ingenieros del país fueron convocados para decidir cuál de los proyectos era el mejor, que era la zona montañosa de Culebra, donde el lugar contaba con unos 14 kilómetros de largo y 100 metros de altura. Debía ser excavada hasta alcanzar el nivel del mar. Francia había ganado apoyo internacional para la construcción de un canal en Panamá. Mientras que en París, en 1880, hubo tiempos violentos en Francia, donde los trabajadores demostraban su descontento en las calles de París. El progreso parecía no iluminar a todos de la misma manera. Los obreros luchaban por mejorar sus condiciones de trabajo y poder salir de la pobreza.
Ferdinand de Lesseps necesitaba una gran cantidad de capital para avanzar con su proyecto. El gobierno le negó toda ayuda y el francés tenía una única salida, que era acudir a la gente. El plan era vender acciones entre el público. De Lesseps y Charles se habían reunido en secreto con los dueños de los periódicos más importantes de Francia, donde la venta de las acciones pensaron que había sido un éxito en 1881. En esta fecha habían comenzado oficialmente los proyectos de la construcción del canal. En ese año llegaron más de 2.000 empleados nuevos. La mayoría eran reclutados de Jamaica y Nueva Orleans. Los primeros ingenieros que llegaron a Panamá, casi todos murieron. Hubo un terremoto en donde se derrumbaron casas, iglesias, se cayó la torre de cruces, se desplomó la fachada del cabildo, fallecieron más de 100 trabajadores. El primer jefe que había sido convocado en toda la obra fue Jules Dingler, un francés constructor de puentes y caminos. Él se había trasladado con su familia a Panamá, en donde ésta falleció a causa de las enfermedades. Al final renunció y regresó a París. 4 años después de haber iniciado la obra, se calcula de que se había hecho una 10ª parte de los trabajos. Ferdinand de Lesseps necesitaba a alguien quien realmente cambie la historia, y ese es el ingeniero Philippe Bunau-Varilla, un francés aguerrido, astuto y con un poder extraordinario de persuasión. Este había sido nombrado nuevo director general y llega para torcer el rumbo de la historia. Trabaja por el honor de Francia, pero también por ambición personal. Tenía todos sus ahorros invertidos en la compañía. Más adelante, una tormenta de inusual poder impacta sobre la costa del Atlántico y destroza gran parte de las instalaciones, donde mueren 50 empleados y 18 barcos terminan totalmente destruidos contra la costa. El ingeniero Varilla le informa a de Lesseps de la desastrosa situación general. La única salida era abandonar la idea de construir un canal a nivel del mar y hacerlo con esclusas. Bunau-Varilla logra convencerlo, mientras que en Francia de Lesseps necesitaba pedir más dinero a la gente. Este convoca a varios ingenieros para el nuevo diseño de las esclusas. Ferdinand de Lesseps tiene una idea revolucionaria, que era crear un sorteo con un premio millonario en efectivo para el ganador. El sorteo fue un fracaso. El resultado era la bancarrota. Ferdinand de Lesseps y su hijo fueron juzgados por malversación de fondos y engaño deliberado al público. Se encontraron pruebas de soborno a legisladores que autorizaban la lotería. Charles fue condenado a 5 años de prisión. El fracaso del canal francés terminó con un juicio donde de Lesseps se salva de la prisión porque este tenía una edad muy avanzada. Pero fue un escándalo muy grande porque los inversionistas más importantes habían sido campesinos franceses que depositaron sus ahorros en manos de Lesseps porque creyeron en él. También la fiebre amarilla y la malaria fueron el fracaso del canal francés. Las obras se paralizaron. Después de que la compañía del Canal de Panamá quebró en 1888, en medio de las acusaciones de fraude, Bunau-Varilla se quedó sin recursos en Panamá y luchó por buscar una nueva oportunidad para la construcción del canal. Sin embargo, en 1902 persuadió al Senado de los Estados Unidos para que construyera el canal en el Istmo de Panamá, mostrando a los senadores unos sellos nicaragüenses en los que aparecía el volcán Momotombo en erupción. Hasta ese momento, Estados Unidos estaba interesado en construir un canal en Nicaragua, pero la intervención de Bunau-Varilla cambiaron de opinión. Comenzó el siglo XX, donde Theodore Roosevelt se había convertido en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Luego del asesinato del presidente
McKinley. Los hechos protagonizados por Roosevelt y Varela eran considerados por muchos como una obra maestra en el arte de la influencia política. El proyecto ya era propiedad del gobierno norteamericano, pero Panamá era un estado parte de Colombia y todavía debían gestionar el permiso de Bogotá para operar en la zona. Luego se presentó la Guerra de los 1000 días, donde los conservadores y los liberales estaban en contra. Esta situación azotó a Colombia y estalló un foco en Panamá. Para Roosevelt era una gran amenaza llegar a un acuerdo con Colombia. Roosevelt había ordenado el desembarco de tropas para proteger la zona sin haber solicitado la autorización de Colombia. Después comprendería que había cometido un gran error, un error irreparable. Las relaciones entre ambos países se vuelven muy tensas. John Hay logra convencer a Roosevelt en retirar las tropas, pero después del incidente, el diplomático del Senado colombiano rechaza cualquier acuerdo con Estados Unidos. En Panamá nació un movimiento separatista, un grupo armado que busca la independencia. Su líder fue el doctor Manuel Amador Guerrero, un reconocido médico del ferrocarril. Amador Guerrero nació en Colombia, pero siempre se consideró un panameño. Amador toma una decisión estratégica. El líder y su gente se embarcan hacia los Estados Unidos para buscar apoyo militar y económico. Al llegar a Estados Unidos se encuentra con el único hombre que conocía a Panamá y tenía el poder para abrir las puertas de la Casa Blanca. Amador se encuentra con Bunau Varila en secreto. Ahí definen el futuro de la nueva nación. La propuesta del francés Bunau Varila hacia Amador era una ofensa porque él quería que lo nombraran representante de Panamá. Esto se da cuando el francés le promete apoyo militar y económico por los norteamericanos, donde también le plantea la nueva bandera de Panamá. Cabe destacar que la situación se apaciguó porque lo que había eran billetazos. Amador Guerrero terminó siendo el nuevo presidente de un país que había acabado de nacer, Panamá. La prensa y la opinión pública norteamericana reaccionaron con indignación, pero para el presidente Roosevelt fue un gran logro. Él justifica el apoyo a la revolución. Afirma que ayudó al futuro de la civilización. El francés Bunau Varila había quedado como representante de Panamá en el extranjero. Irónicamente, es él quien firma con John Hay el nuevo acuerdo sobre el canal. Esto le otorgaba a los Estados Unidos la operación, control, administración de la vía interoceánica, perpetuidad. Sin este tratado, Estados Unidos no iba a garantizar la independencia de Panamá, y sin la garantía de los Estados Unidos, Panamá no hubiese podido permanecer independiente. El astuto ingeniero regresó a París. Allí finalmente recuperó el dinero que había invertido en la desaparecida compañía. Su misión está cumplida. Desde allí comenzaba un nuevo campo de batalla para los norteamericanos, donde comenzaban a llegar los nuevos empleados. La prioridad era evitar una nueva masacre. Por eso uno de los primeros en llegar es el Dr. William Crawford Gorgas, un médico de la Armada estadounidense. Su sueño fue erradicar la fiebre amarilla y la malaria. El destino de Gorgas estaba curiosamente ligado a la fiebre amarilla, ya que sus padres se conocieron durante una epidemia de esta misma enfermedad. Años más tarde su esposa moriría en sus brazos por la misma causa. Gorgas tuvo la oportunidad de conocer las investigaciones de un médico y científico cubano, Carlos Feilly, que afirmaba que el vector de la fiebre amarilla era un mosquito. Gorgas empezó una guerra personal. Era una carrera contra el tiempo porque pronto llegarían miles de nuevos trabajadores. Si no lograba resultados rápidos, sería una nueva tragedia masiva. Se calcula que durante la etapa francesa murieron unas 22.000 personas. Gorgas necesitaba urgentemente recursos para evitar un drama similar. Este escribe una carta desesperadamente dirigida a la Comisión
a cargo del proyecto, pero rechazaron todo tipo de ayuda. Para ellos la teoría del mosquito transmisor era ridículo. Quedó Gorgas sin recursos, tenía que luchar con un enemigo diminuto pero mortal. Las obras son un caos y las condiciones de trabajo de los empleados eran atroces. Las primeras etapas de los norteamericanos recuerda la de los franceses. El proyecto también parecía ser condenado al fracaso, pero Roosevelt, demasiado por el proyecto, había dado y empezó a exigir resultados. Este convoca al ingeniero civil estadounidense John Stevens, una leyenda en el mundo de la ingeniería, quien soportó las condiciones de trabajo más extremas y es responsable de miles de kilómetros construidos en la expansión ferroviaria de Estados Unidos. Stephens encontró empleados en condiciones miserables, donde pasaban hambre y calor. 800 de cada miles de trabajadores fueron emitidos al hospital. En este ritmo de esta enfermedad, esta construcción no se podía ver si la principal causa eran las enfermedades y sin recursos. Stevens luego tenía un encuentro con el Dr. Gorgas. El gran éxito de los Estados Unidos fue que comprendieron que antes de poder controlar el canal, ellos tenían que sanear el área. Se inició una campaña sanitaria sin precedentes, donde hubo campaña grandísima de fumigación en Panamá. El Dr. Gorgas realmente había cambiado por completo el aspecto sanitario e instituyó una cultura de sanidad. Construyó las 2 primeras potabilizadoras. Se reduce notablemente los casos de la malaria y la fiebre amarilla. El 11 de noviembre de 1905 se había reportado el último caso en Panamá. En poco tiempo, Panamá había dejado de ser sinónimo de muerte. Stevens urbaniza toda la zona del canal, lleva aguas potables a las principales ciudades y mejora las condiciones de vida de miles de empleados. 6 meses después de la llegada de Stevens, el número de trabajadores se triplicó. En 1906, Theodore Roosevelt fue el primer presidente en ejercicio en salir del país. Luego Stevens renuncia y Roosevelt convoca al coronel George Washington, un oficial modelo con gran sentido del deber y alta capacidad de liderazgo, un hombre de carácter que inspira autoridad. Se menciona que George decía: he venido a ganar esta guerra con orden y planeamiento. El río Chagres y el Corte Culebra finalmente se rendirán. Yo no voy a fracasar. Con el coronel George, los empleados son exigidos al máximo. George duplicó las explotaciones de la mayoría de los empleados, no estaban capacitados. Era una combinación fatal. El precio que debía pagar George por los rápidos avances era demasiado alto. Los accidentes con dinamita se volvían una de las principales causas de muerte. Él tenía orden de construir el canal. El coronel había iniciado la ingeniería más ambiciosa de la historia. Es la construcción de 2 esclusas gigantescas, 6 para cada sentido de tránsito de los barcos. Tendrán 33 metros y medio de ancho y casi 305 metros de largo. El proyecto pierde a su principal impulsor. En 1909, el presidente Theodore Roosevelt terminó su mandato. Todavía no se sabía si llegaría a ver su sueño terminado. La implacable perseverancia del coronel George se volvió un arma crucial. El salvaje río Chagres, después de haber provocado cientos y destrozos por crecida, finalmente logra ser denominado. La represa de Gatún fue inaugurada y entonces es la represa más importante a nivel mundial, una obra monumental. La gigantesca represa controla el poder del río y permite la creación del lago Gatún. Son millones y millones de metros cúbicos de agua que inundan el interior del país. Este es uno de los lagos más artificiales del mundo. El problema era poder construir un canal a nivel de la montaña.
o a nivel del mar. Se hacía muy difícil la solución. Fue crear un gran lago en la parte más alta de la montaña, reflejando las aguas de varios ríos. El acceso de ese lago a través de diferentes sistemas de elevadores de agua y luego bajarlo cuando llegaba al siguiente océano. Las obras del Canal de Panamá están terminadas, todo estaba listo para comenzar a operar. El mundo se preparó para el comienzo de una nueva era. Se presentó una prueba final capaz de destruir en un solo momento el trabajo de años. Ante el poder de la naturaleza, un tsunami de 3 metros de alto barrió las islas de San Blas, que apenas están 1 o 2 pies sobre el nivel del mar, los barrios. Fue un terremoto que fue causado el 30 de septiembre de 1913. Duró 1 hora. Este se había sentido con mucha fuerza en gran parte del país. Hubo muchas construcciones afectadas. No obstante, la obra monumental del canal permaneció intacta y es cuando el 15 de agosto de 1914 se inaugura oficialmente el Canal de Panamá. En conclusión, aquí podemos comprender que para poder avanzar con la construcción del canal había que sanear toda el área laboral y así vencer las enfermedades. Lo que nos muestra también es el mal manejo de los bienes, donde uno de los capitanes de un buque llamado Carlos Vallejo, él cobraba todo el material de trabajo, sin embargo no los entregaban todos. Desde años atrás había mucha corrupción. El siguiente tema trata de la separación de Panamá de Colombia, donde este fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, como consecuencia de la Guerra de los 1000 días y la intervención de los Estados Unidos, en el cual se proclamó el nacimiento de la República de Panamá y que anteriormente era uno de los departamentos de Colombia. A principios del siglo XX, un 13 de noviembre de 1903, se llevó a cabo uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Colombia. No había pasado mucho de haber terminado la Guerra de los 1000 días, un conflicto civil que duró desde el 17 de octubre de 1899 y cuyo fin llegó hasta el 21 de noviembre de 1902. Esto sin duda alguna marcó un antes y un después para que Panamá proclamara su independencia de Colombia. Se han conocido varias historias con relación a este acontecimiento, pues todo depende si esta discusión se trata entre historiadores colombianos o panameños, los cuales manejan varias hipótesis. Algunos historiadores panameños mencionan que la principal razón de la separación fue que no se atendieron a tiempo las consecuencias provocadas por la Guerra de los 1000 días y de igual manera por la creación de una nueva Carta Magna que no fue bien recibida. Por su parte, para los historiadores colombianos, esta separación fue producto de las distintas estrategias políticas brindadas por el gobierno de los Estados Unidos, quien para este momento pretendía la construcción del canal que buscaba la conexión de los océanos Atlántico y Pacífico. Según el Instituto Fermín Naudeau, todo comenzó en 1821 cuando Panamá había decidido independizarse de la corona española, lo cual ocasionó que se uniera a lo que se conocía como la Gran Colombia, un país que estaba conformado por lo que ahora es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, territorios que para ese tiempo, a pesar de formar una nación, contaban con autonomía en distintos aspectos. No obstante, el instituto asegura que la noticia de anexiones a la Gran Colombia no fue muy bien recibida por parte de la población panameña. Esto ocasionó que en 1826 se llevara a cabo un primer intento de independización sin ningún éxito, pues Panamá no aceptaba la construcción de que la gran nación pretendía concretar, pero tiempo después, en 1902, luego de haber terminado la Guerra de los 1000 días, cuyo resultado fue muy nefasto y ocasionó
un enorme descontento en la población panameña porque la mayor parte de las batallas se llevaron en su territorio. A raíz de esto, el político José Agustín Arango, junto a Manuel Amador Guerrero y Nicanor de Obarrio, comenzaron el plan separatista, pero fue hasta el 13 de noviembre de 1903 que los Estados Unidos reconocieron formalmente la República de Panamá y días después lo harían Francia y otros 15 países de América, Europa y Asia. Esta situación llevó a que el 18 de noviembre de ese año se firmara la construcción del Canal de Panamá y la noticia de la separación de Panamá, que llegaría el 6 de diciembre a la ciudad de Bogotá. Sobre las historias ocurridas en el país de Panamá, hay muchas lagunas sobre los acontecimientos que han ocurrido. Vamos a mencionar algunos puntos importantes de la según verdadera historia de la separación. Todos estos textos prueban cómo Estados Unidos presionó a los negociadores colombianos para firmar un tratado sobre el canal que contenía una flagrante violación de la soberanía, bajo amenaza de tomar por la fuerza a Panamá. Cuando estas presiones no dieron el resultado, pues el Senado colombiano rechazó el Tratado de Rancay y aún antes preparó con el apoyo de prominentes empresarios panameños ligados a sus intereses la llamada Separación Colombia. La obra es una apología del acontecimiento, pero la narración minuciosa permite ver algunos detalles que suelen pasarse por alto. Por ejemplo, el papel decisivo de las tropas norteamericanas. Amador escribe a Bunao Varila el 21 de octubre al vapor de Colón. Este le responde en clave que en 2 días llegaría el buque de guerra. Llegaron el Nashville primero y el Dixie después para asegurar la separación. Otro elemento interesante es la actitud ambivalente de José de Valdía, nombrado gobernador de Panamá. En agosto, Lemaitre dice que era separatista desde el inicio, pero en la narración de Ortega aparece en la mañana del 3 diciéndole a los conspiradores que cometían una locura y luego es apresado a la brava, aunque se le envió a casa de su amigo Amador Guerrero. Chiriquí fue una de las últimas regiones en adherirse. El coronel Alvarado fue enviado para sumar la provincia, pero allá encontró la oposición del capitán Guardado, jefe de la tropa, y del gobernador Ramón de la Lastra, el cual finalmente fue destituido. Bien, esperamos que este proyecto sea de agrado y de ayuda para usted.